En este momento se encuentra grabando, por favor no se olviden de registrar la asistencia dentro del chat. Teníamos para el día de hoy una actividad que consistía en realizar la exposición de los temas de acuerdo a los componentes que habíamos identificado para la demanda agregada. Antes de empezar con la exposición, con los grupos, ya en el orden que se había preestablecido, la señorita Cornejo tiene el detalle, vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que habíamos conversado. Déjenme cerrar esta. Aquí tengo de las clases anteriores, la tengo aperturada y es para trabajar con el material que nos corresponde a esta cátedra. Ya. Entonces nosotros, un poco para emitir manera igual. Ya. Nosotros habíamos estudiado un poco acerca de lo que es, esta es oferta agregada, perdón. Este no es. Es la demanda agregada. Ya, acá. Ya. Entonces, lo que nosotros habíamos aprendido hasta la sesión anterior era la demanda agregada y su determinante en la política macroeconómica de la demanda agregada. Eso habíamos estudiado, habíamos visto la definición de lo que era la demanda agregada y los rubros que principalmente la almacenan o generan su producción, que es el consumo, la inversión y el gasto público. Veíamos las características de la demanda y las políticas en las que el Estado puede intervenir para hacer algún tipo de presión a través de el desarrollo del mercado por medio de la demanda. Entre estas políticas macroeconómicas que habíamos estudiado, veíamos el gasto público, la variación en el gasto público, cada vez que el Estado realiza una acción donde incrementa el gasto público, nosotros íbamos a obtener que la demanda agregada se iba a expandir. Y el efecto inverso, mientras si disminuía la demanda agregada, el gasto público, perdón, la demanda agregada iba a verse contraída, se iba a acercar más al origen. Para la variación de la inversión autónoma teníamos el mismo efecto cuando la inversión autónoma incrementaba, la función de demanda agregada crece. La cantidad de dinero, que es la masa monetaria, también ocurre el mismo efecto, incrementa la masa monetaria, la demanda agregada se ve incrementada. Y si reduce la masa monetaria, dependiendo de la ecuación de la velocidad del dinero, puede ser una contracción de la demanda agregada. También influye mucho en lo que es la velocidad de dinero. Recuerden que cuando hablamos de velocidad de dinero, estamos diciendo la rapidez con que pasa de mano en mano el dinero. Por ejemplo, si nosotros tenemos $100, voy con esos $100, tengo una deuda de 80, voy y pago mis 80, sal de mi deuda, el que me cobró la deuda, tiene que también pagar una deuda, va y le paga a otra persona, la otra persona a su vez va y paga y así pasa de mano en mano. Entonces, mientras más rápido pase de mano en mano es el dinero, mayor va a ser la velocidad del dinero. Entonces, esas son ecuaciones que se analizan también para el estudio de la demanda agregada. Recuerden que la demanda agregada analiza no solamente los factores productivos, sino también la capacidad de adquisición por parte de la comunidad. Y la variación de la tasa impositiva, nosotros conversamos que esta variación
lo que va a hacer, no, si aumenta la tasa impositiva, no vamos a tener que un crecimiento en la tasa, en el tipo de cambio, perdón, no es en el tipo de cambio, sino en el no va a haber una expansión de la tasa, de la oferta, de la demanda agregada o una contracción de la demanda agregada. Lo que vamos a tener es un cambio de la pendiente. De repente, existe una relación bien amplia entre un precio y otro, al momento de incrementar la tasa impositiva, se reduce la capacidad de pago y lo más probable es que la demanda se contraiga y lo que va a hacer es cambiar la pendiente, hacerla más inclinada. Entonces, esos son los valores que nosotros habíamos conversado. Y aquí teníamos la gráfica. En esta gráfica vemos el comportamiento que sufre la demanda agregada cuando existe un factor exógeno que hace que el incremento del gasto, que el gasto incremente. Entonces el gasto se ve incrementado y la demanda lo que procede a hacer es desplazarse hacia la derecha. Esto significa que la demanda agregada se está expandiendo o está creciendo la demanda agregada. También comentábamos el efecto que ocurre cuando nosotros estamos trabajando con el tema de la inversión. Si la inversión autónoma se contrae, es decir, de que las empresas, de las personas y los hogares deciden cada vez invertir menos, tener su dinero con ellos mismos, no deciden invertir, entonces eso va a generar que la demanda agregada como tal se contraiga por el efecto de esta función. Recuerden que esto es todos estos componentes corresponden a una ecuación general y dependiendo del impacto que tenga cada valor en la ecuación, va a ser la contracción de la función de demanda agregada. Y también les mencionaba de que esto no necesariamente es una función lineal, ya que si bien es cierto se analizan las relaciones entre la cantidad productiva con la masa monetaria y los precios o las cantidades producidas, esto en realidad tiene una forma de tipo canónica, la demanda agregada, solo por temas ilustrativos decimos que la demanda agregada tiene representación lineal. Lo que tenemos que observar siempre es que en su contexto general la unión de los puntos forme una especie de función decreciente para la demanda agregada. Entonces teníamos aumento en la cantidad de dinero Bueno, seguimos aquí, estamos
con el aumento de la cantidad de dinero. Disculpen la interrupción, estaba atendiendo un esquema. Ya, continuamos. La reducción del autoconsumo. Esto también produce una contracción de la demanda agregada. Y lo que les mencionaba, un aumento de la tasa impositiva, recuerden que un aumento de la tasa impositiva lo que va a hacer es cambiar las decisiones de consumo. Muy distinto es que aumenta el gasto, hay más dinero, aumenta la velocidad, las personas se avolcan a comprar más porque el precio está estable. Pero si el precio varía, hay una política impositiva que hace que el efecto general de los precios se incremente. Esto va a ocasionar que la demanda aparentemente se contrae, en efecto se contrae, pero lo que en realidad está haciendo es cambiando el sentido de la orientación de la curva frente a los otros efectos, en donde nosotros tenemos que en realidad hay un desplazamiento para todos los fenómenos de la función. No es lo mismo que cambie el sentido de su pendiente. Entonces, estos son los efectos que nosotros estudiábamos en sesiones anteriores, y recuerden que cuando nosotros vamos a hablar de la demanda agregada, estamos estudiando esta función, que es la función de producción, ¿no? La función de producción de acuerdo al consumo. Ya ustedes inclusive han hecho un pequeño tallercito en donde tienen que calcular el Producto Nacional Bruto a precio de comprador, el PIB a precio de comprador, el ingreso nacional neto a precio de comprador, hemos visto el consumo autónomo, los impuestos. Entonces tenemos cada uno de estos rubros que se derivan inclusive de las cuentas nacionales. Con esos valores se puede calcular cuánto va a ser el rubro que corresponde a la demanda agregada. Recuerden que la demanda agregada, esto si ustedes lo trabajan de una manera matricial, todavía ustedes no han visto, ustedes son segundo semestre o tercer semestre. Creo que son segundo semestre, ¿no? Segundo, sí. Sí. Ya, entonces ustedes todavía no han visto la materia de álgebra lineal. Esa materia la van a ver el próximo semestre. Ustedes cuando vayan a estudiar álgebra lineal van a darse cuenta de que cada uno de estos elementos constituye un conjunto de datos. Es decir, la matriz Y es un conjunto de datos a manera de columnas, apilados uno detrás de otro. Tenemos el año 1, el año 2, el año 3, o puede ser el año 1 abajo y arriba el año último. Y de acuerdo a estas condiciones tenemos que esto es un vector, esto es otro vector, toda la inversión es otro vector, y cada uno son vectores que se analizan, y llega que el producto es un número que pues está expresado en cientos de millones, en miles de millones, o en cientos de miles de millones, de acuerdo a la economía que se esté analizando. Esto lo hemos hecho para recordar que era la demanda agregada, tener más criterios de juicio, más valores para realizar un mejor criterio de valor. Y entonces ya con esto podemos nosotros realizar la actividad que teníamos planeada. Entonces le voy a pedir a la señorita Cornejo que por favor nos ayude indicando cuál es el primer grupo que va a salir, que va en este momento a hacer la exposición. Yo les voy a habilitar para que puedan compartir la pantalla. Entonces ya en este momento tiene habilitado para compartir la pantalla, y entonces para que ya puedan empezar con la actividad. ¿Qué se va a evaluar? Se va a evaluar el contenido que ustedes hayan presentado, es decir, que la información que presente sea acorde a las definiciones macroeconómicas que hemos visto, sea actualizada lo más reciente posible, y viene el análisis individual que cada uno haga con respecto al tema que les ha tocado. Entonces se van a evaluar esos 3 criterios y van a tener una nota. Entonces yo la nota, voy a abrir un archivito de Excel. La nota va a ser individual y grupal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. ¿Todos exponen o solo uno? Eso
Yo en este momento les he dado a ustedes la libertad que lo hagan de la mejor manera. Yo en este momento les estoy dando a ustedes la libertad de que se organicen y presenten lo que saben, porque ustedes, ¿qué es lo que tienen que decir? Por ejemplo, si el grupo tiene sobre la variación del gasto, es el primer grupo, entonces tiene que explicar un poco, decir qué es el gasto público, cuáles son los rubros que se entiende por gasto público, y del gasto público en los últimos periodos ha correspondido a tales instrumentos, y tenemos que en la política actual el gasto público corresponde a, y lo especifican, el punto 1, punto 2, punto 3, y ustedes dirán, esta función, ¿cómo va a afectar a la demanda agregada? Ustedes tienen que decir, bueno, yo considero que si ha habido una inversión de tantos millones, va a haber un incremento en la demanda agregada por tal valor o simplemente un valor estimado, pero tiene que haber un análisis y amparado en lo que hemos estudiado, ¿no? No hemos visto datos numéricos, no nos hemos concentrado en la parte numérica. Si gusta, yo les puedo preparar una sesión para que aprendan a calcular esto matemáticamente. No es difícil, pero no se lo he incorporado porque todavía no tienen algunas herramientas necesarias para poder hacer algunos cálculos, que sí son algunos cálculos son un poquito complejos. Pero lo que me interesa a mí es poder validar de que ustedes efectivamente entienden, y primero, qué es una política macroeconómica. Segundo, en qué consiste la demanda agregada. Eso también me interesa tenerlo pendiente, o sea, tenerlo claro, que ustedes saben qué es una demanda agregada. Y los ejemplos que lo sepan identificar. Entonces, con eso nosotros vamos al final a hacer un análisis general de cómo estaría siendo en la actualidad el comportamiento de la demanda agregada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?